El expresidente Alan García comentó que hace unos días se reunió con Alejandro Toledo, el líder de Perú Posible, para conversar sobre la coyuntura del país. Un encuentro que, según sostuvo García, con el principal aliado del oficialismo habría sido su preocupación por los indicios de una posible candidatura de Nadine Heredia a las elecciones de 2016. En diálogo con un medio local, el expresidente se defendió de las imputaciones que se hacen contra su mandato en la llamada megacomisión. García Pérez aseguró que todo esto se trata de una estrategia del gobierno para eliminarlo y así limpiar el camino con miras a la elección de 2016 para impulsar la candidatura de Nadine Heredia. Sobre el premier Juan Jiménez, García aseguró que hablan de indultos gente que soltó a medio terrorismo, recordando el papel que cumplió el ministro Jiménez como viceministro de Diego García Sayán en el gobierno de transición, cuando se concedieron beneficios penitenciarios a terroristas. En otro momento, el presidente del Congreso, Víctor Isla, desmintió la versión sobre una postergación de la interpelación al jefe del gabinete, Juan Jiménez. El parlamentario Julio Rosas había anunciado esta tarde que la interpelación se había aplazado hasta la próxima semana. Sin embargo, Isla aclaró que Jiménez asistirá este viernes 12 a las 9 de la mañana al Congreso para responder así al pliego de preguntas. Un error, la interpelación es el viernes 12, 9 de la mañana. Se va a iniciar la sesión, sí. Según habían dicho, era un correo entre los miembros del Consejo Directivo que había acordado cambiar la fecha. No, lo de las fechas no se cambia de esa manera en todo caso. Hoy día hemos tenido Consejo Directivo y no se vio para nada. La interpelación es el viernes 12 y se inicia la sesión 9 de la mañana. El expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Facundo Chinguel, anunció que va a denunciar al jefe del gabinete, Juan Jiménez, por haber tramitado el indulto de supuestos terroristas cuando fue ministro y viceministro de Justicia. En diálogo con RPP Noticias, Chinguel confirmó la denuncia contra el congresista nacionalista Sergio Tejada por decir que hubo corrupción durante su gestión como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Voy a denunciar al señor indultador y me estoy refiriendo al que indultó en gobiernos anteriores cuando era viceministro de Justicia, indultó a terroristas. El APRA, Alan García, jamás indultó a terroristas. ¿A quién se refiere? ¿Al Estoy premier, hablando Juan al Jiménez señor Mayor? premier, que era viceministro de Justicia. O sea que usted está disparando. Y lo voy a indultar, no, es que lo voy a denunciar a este señor. Definitivamente, para la óptica de este señor, definitivamente acá se cometió acto de corrupción. Yo le pregunto... Lo que ha dicho el congresista Tejada es que este proceso de indultos, digamos, está marcado por conmutación de penas a bandas completas, personas que eran productores de cocaína y que no eran solo paqueteros. Falso, de los falsos. Vuelvo a decir, a mí me hubiera gustado que estas preguntas que me está haciendo ahora el periodismo me las hubiera hecho él y hubiera aprendido. ¿Sabe qué? Hubiera aprendido a que en las cárceles en estos momentos hay seres humanos que también necesitan una oportunidad. Yo puedo detallar uno por uno de los 5.000 indultos que me tocó. No, al señor Tejada le he mandado por $1 millón de soles. Yo no me corro y espero que el señor Tejada no se corra del reto que le acabo de decir, que se despoje de su inmunidad. El premier, o sea que usted los dos, que respondan ellos por lo que están diciendo y por lo que están haciendo. Y el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, negó que Manuel Guamán Montenegro haya integrado el grupo a cargo de los indultos. De otro lado, anunció que va a denunciar al jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, por haber tramitado el indulto de supuestos terroristas cuando fue ministro y viceministro de Justicia. En comunicación con RPP Noticias, confirmó la denuncia contra el congresista nacionalista Sergio Tejada por decir que hubo corrupción durante su gestión como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Voy a denunciar al señor indultador y me estoy refiriendo al que indultó
en gobiernos anteriores, cuando era viceministro de Justicia, indultó a terroristas. El APRA, Alan García, jamás indultó a terroristas. ¿A quién se refiere? Estoy hablando al señor Premier, que era viceministro de Justicia. O sea que usted está disparando. Y lo voy a indultar. No, es que lo voy a denunciar a este señor. Definitivamente, para la óptica de este señor, definitivamente acá se cometió acto de corrupción. Yo le pregunto. Lo que ha dicho el congresista Tejada es que este proceso de indultos, digamos, está marcado por conmutación de penas a bandas completas, personas que eran productores de cocaína y que no eran solo paqueteros. Falso de los falsos. Vuelvo a decir, a mí me hubiera gustado que estas preguntas que me está haciendo ahora el periodismo me las hubiera hecho él y hubiera aprendido. ¿Sabe qué? Hubiera aprendido a que en las cárceles en estos momentos hay seres humanos que también necesitan una oportunidad. Yo puedo detallar uno por uno de los 5.000 indultos que me tocó. No, al señor Tejada le he mandado por $1 millón. Yo no me corro y espero que el señor Tejada no se corra del reto que le acabo de decir, que se despoje y de su inmunidad. Premier, o sea que usted los dos, que respondan ellos por lo que están diciendo y por lo que están haciendo. Bueno, lo que pasa es que la historia no cambia, ¿no? Se elige a alguien con un plan de gobierno, pero cuando llega a ser gobierno, el plan cambia totalmente. Eso es lo único que cambia en la historia política de nuestro país. Pero seguimos eligiendo a las personas por un tema y terminan haciendo otro. Vamos con más noticias. Diversos parlamentarios se pronunciaron sobre la interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien acudirá mañana a las instalaciones del Congreso de la República. Frente a la expectativa de la visita del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, a las instalaciones del Palacio Legislativo para responder un pliego interpelatorio ante el Pleno del Congreso, algunos parlamentarios se manifestaron sobre lo dicho por el oficialismo en alusión al deporte que practica la oposición con tantas interpelaciones a ministros, mientras que los más críticos al gobierno sentenciaron que es un derecho de las minorías. Una interpelación es el derecho que tenemos, las minorías en el Congreso de la República, de traer a un ministro, justamente como este caso, para que nos explique algo que es totalmente real y latente. Ustedes, todos los medios de comunicación han escuchado decir al ministro y al Poder Ejecutivo que simplemente era un tema de percepción. Pero en las últimas semanas cambiaron, se olvidaron de la percepción. El tema era Alan García. Entonces, total, ¿en qué quedamos? ¿Es un tema de percepción o es un tema de Alan García por la cantidad de indultos o conmutaciones o reducción de penas? O sea, ¿cuál es el problema central? La interpelación es un recurso que tienen las minorías y los congresistas interpelados deben venir a contestar un pliego de preguntas. Yo creo que esto es absolutamente legítimo. Pero cuando hacemos abuso de esto y ya entramos en una corriente de interpelacionistis, pues la gente tiene la sensación pues de que se pretende acá generar un ambiente convulsionado, desestabilizador. A mí eso me parece que es sano y saludable para la democracia. Que sea un deporte de la oposición nacional y una forma de, criticar al gobierno de turno, esa es una interpretación. Yo no me voy a prestar ni a discrepar con la misma ni a respaldarla. Yo lo que creo es que el tema de la seguridad, que es la razón por la que está viniendo el Premier y no nos desviemos de eso. Figura política que existe desde mediados del siglo XIX en nuestro ordenamiento legal. Es fundamentalmente una de las formas en que el Parlamento ejerce el control político y en este caso se ha citado al presidente del Consejo de Ministros porque, sobre todo con la presentación previa del ministro del Interior, se vio que hay muchas funciones vinculadas al sector defensa, vinculadas al sector seguridad interna, que rebasan el ámbito solamente del Ministerio del Interior. Simplemente una guerra de insultos. Entonces, en eso una interpelación más que deteriora al Congreso, más que sacan una serie de informaciones banales en los medios de comunicación, no es nada positivo a favor de los peruanos. De manera tal que no solamente es un deporte, yo diría que es un campo de batalla, tanto de una u otra parte se insultan permanentemente y es lo que sale en los medios de comunicación. Lo que uno le dice perro, el otro le dice jauría, el otro le dice payaso, el otro... Entonces no podemos llegar a una política de ese nivel. En el caso de la oposición es su papel, tiene que oponerse al régimen, pero al margen de ello deberíamos velar más en cuestiones partidarias de cuestiones de país. Mañana viene el Premier, al margen de su carga laboral que tiene,
y yo creo va a ser importante para absolver muchas dudas, interrogantes y preguntas, así como los avances que viene haciendo este gobierno del presidente Ollanta Humala. Y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, será interpelado esta mañana en el Pleno del Congreso a fin de responder 22 preguntas sobre las políticas que ejecuta el gobierno para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Jiménez debe acudir al Parlamento a las 9 de la mañana. Esta interpelación fue respaldada por las firmas de los legisladores de Alianza por el Gran Cambio, Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria. Bueno, y a propósito de inseguridad ciudadana, hoy el jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, va a ir al Congreso de la República. Estará interpelado por el Pleno con 22 preguntas sobre justamente las políticas que ejecuta el gobierno para contrarrestar la inseguridad en las calles. Esa sesión, que está programada para comenzar a las 9 de la mañana, y se espera también que el Premier informe al Parlamento sobre las medidas que el Ejecutivo aplicará para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Un sector de la oposición en el Congreso ha impulsado esta interpelación porque considera necesario que el gobierno explique las medidas que ha dispuesto para mejorar los niveles de seguridad. Otras informaciones les contamos ahora pues que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, asistirá hoy al Pleno del Congreso de la República para responder al pliego interpelatorio sobre seguridad ciudadana presentado por un sector de la oposición. Se espera también que en la sesión el jefe de gabinete informe al Parlamento sobre las medidas que el Ejecutivo aplicará para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La sesión plenaria está ya programada para las 9 de esta mañana. 7:49 minutos. Esta mañana será interpelado en el Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. El jefe del gabinete deberá explicar la política del gobierno en materia de seguridad ciudadana. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, asistirá hoy al Pleno del Congreso para responder al pliego interpelatorio sobre seguridad ciudadana presentado por un sector de la oposición parlamentaria. Se espera también que en la sesión el jefe del gabinete informe al Parlamento sobre las medidas que el Ejecutivo aplicará para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La sesión plenaria está programada para las 9 de la mañana, según la agenda del Legislativo. Un sector de la oposición en el Parlamento impulsó la interpelación al ministro Jiménez al considerar necesario que explique las medidas del gobierno para combatir a la delincuencia y mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el país. Gana Perú, a través de su vocero parlamentario Jaime Delgado, exhortó a las bancadas de oposición a mostrar mesura y responsabilidad durante la interpelación y al momento de debatir el informe del ministro. 7:50, miles de pobladores de Mi Perú realizaron una cadena humana en la carretera Néstor Gambetta en Ventanilla. Ellos piden obras de mejoramiento